exporta vida. Dígaselo a la cantidad de muertos ahogados o comidos por tiburones en el estrecho de la Florida y a la cantidad de muertos en México y en la selva del Darién, en el tapón del Darién. Exporta vida. Dígaselo a la cantidad de muertos en Cuba a golpes por la policía en las cárceles cubanas, o a la gente que ha muerto en huelga de hambre, o a la gente que está muerta en vida como José Daniel Ferrer. Este señor que está acá, bueno, señor digo yo que es alguien que se viste por los pies. Este sujeto que está acá es el presidente del Partido Comunista Español, si mal no recuerdo. Lo tengo por acá en su perfil de Twitter. Acá, a ver. ¿Quién es este señor? Secretario general del Partido Comunista Español, defensor de los derechos humanos y de la paz, nada más y nada menos. Este tipo dice, comunista él, que él defiende los derechos humanos y la paz. Se llama Enrique Santiago. No sé si por Santiago Segura. ¿Qué dice Enrique Santiago sobre Cuba? Miren qué interesante, escuchen esto. El Partido Popular sigue actuando al servicio de la potencia extranjera que nos agredió militarmente en 1898 para apropiarse de Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico hoy es una colonia de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un país soberano sometido al más cruel y prolongado bloqueo económico y comercial que ha conocido ningún país del mundo. Cuba exporta salud, educación, deporte, exporta vida. Desde 2023 Cuba ha asumido la presidencia del Grupo de los 77 más China y eso atestigua el inmenso prestigio de Cuba entre el sur global. Y en materia de colaboración médica, simplemente en el año 2023 había 23.800 colaboradores cubanos del sector salud presentes en 56 países. En 59 años han atendido a más de 2.000 millones de pacientes en el mundo. Este inmenso despliegue se saca adelante con el esfuerzo solidario de voluntarios y voluntarias. Cualquier trabajador o de las emergencias sabe que en ese sector no existe la jornada de 8 horas mientras la gente se muere a tu alrededor, tanto en catástrofes naturales como para poner en marcha sistemas sanitarios de los países descolonizados abandonados por la potencia colonial en retirada. La colosal asistencia médica gratuita a las víctimas de Chernóbil se ha mantenido hasta la fecha. La asistencia en el año 98, tras el paso de los huracanes Mitch y George, fue el país que más contingentes sanitarios envió a toda Centroamérica. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la principal universidad internacional de medicina gratuita del mundo, que acoge a estudiantes de 122 países de América, de África, de Asia y Oceanía, también de los Estados Unidos. El combate contra el ébola en África, que Cuba dio en solitario. Podríamos hablar del esfuerzo de Cuba en la alfabetización. Más de 10 millones de habitantes del mundo los que han sido alfabetizados gracias a este trabajo de Cuba. No se puede abordar ningún debate sobre Cuba sin exigir el final del bloqueo y por eso hemos presentado esta enmienda. El bloqueo es la mayor violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Todos los años la Asamblea de las Naciones Unidas condena este bloqueo en su Asamblea General. Pedimos a todas las fuerzas políticas defensoras del derecho internacional que rechacen esta PNL y que en su lugar voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad pidiendo el fin del bloqueo y el fin de las sanciones ilegales a Cuba. El Partido Popular sigue actuando al servicio. Bueno, hasta aquí fue el fragmento de intervención de este señor impresentable y que podrá ser muy bueno, estará muy ilustrado en otras cosas. Creo que de ello pues, no tengo dudas, será muy inteligente para muchas otras cosas. Pero de Cuba sabes un coño, niño. Pero no sabes nada de Cuba, nada, nada. Como la mayoría de ustedes. Son pura baba, propaganda y oportunismo. Ninguno de ustedes, ninguno, tiene huevos para sentarse a debatir con alguien sobre Cuba, alguien que conozca Cuba. Porque este discursito para el Congreso está muy bien. Para el Congreso está perfecto. Pero para debatirlo de verdad con un cubano que sepa lo que pasa en Cuba, un cubano que haya vivido en Cuba, un cubano que tenga datos, no muela. No, ahí no hay huevo para sentarte a debatir. De hecho, invito a este señor, otro de los tantos que he invitado, a sentarse a debatir sobre la realidad, sobre toda esta basura que he hablado aquí,
bloqueo, solidaridad, altruismo, alfabetización, exportación de médicos, sobre toda esa cantidad de sandeces que acabo de decir aquí. Te invito a debatirlo en directo, no con muela, con datos. Vamos a escucharlo por partes. Acá el señor secretario del Partido Comunista de España. Servicio de la potencia extranjera que nos agredió militarmente en 1898 para apropiarse de Cuba y Puerto Rico. Falso. Falso. Estados Unidos no agredió para apropiarse de Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos fue llamado por los mambises varias veces, desde el 68 por Carlos Manuel de Céspedes, fue llamado por los mambises a apoyarlos en la guerra de independencia contra España. Y después de la voladura o explosión, no se sabe qué ocurrió exactamente todavía, del acorazado Maine, y después de una campaña brutal de desinformación de una parte de la prensa norteamericana, donde estaba el propio periodista Pulitzer, después de eso y del ultimátum que le dio a Estados Unidos a España, diciéndole por la libertad, por la independencia, por la seguridad, abandonen Cuba, porque allí hay gente que ya está fajado con ustedes porque quieren que se vayan. Guerra civil había en Cuba. Después de todo eso es que intervienen en la guerra. Y no para apoderarse de Cuba, porque está el Tratado de París de 1898, donde dice en efecto en el Tratado de París que una vez logrado que ustedes salieran de Cuba, los españoles, digo ustedes cuando realmente éramos nosotros mismos, éramos un solo país, cuando el ejército regular saliera de Cuba, Cuba se iba a quedar ahí dirigiéndose por ellos mismos, algo que se cumplió. Algo que se cumplió y ahora en mayo se cumple aniversario del nacimiento de la República, del nacimiento de la Constitución de 1901 y de la enmienda Platt. Y Puerto Rico no es una colonia, es un estado asociado. Qué manera de mentir solamente en las primeras palabras. Invito a todo el mundo a que se lea el Tratado de París. Allí aparece lo que se iba a hacer con Cuba, firmado por España y por Estados Unidos. Invito a todo el mundo a que se lea la Constitución de 1901 con el apéndice constitucional, con el anexo enmienda Platt. E invito a todo el mundo a que se lea antes de la Constitución de 1901 la enmienda Teller. Antes de la enmienda Platt estuvo la enmienda Teller. Todo esto es fácil de encontrar en internet. Este tipo está mintiendo. Menos mal que él se dice defensor de los derechos humanos. Está mintiendo descaradamente. Pero lo puede hacer con impunidad en un congreso donde hay una buena parte de bellacos, de mentirosos igual que él, y otra buena parte con intenciones, pero desinformados realmente sobre el tema Cuba. Estas mentiras no tienen cabida en un debate donde hay alguien que conoce la historia de Cuba, la historia de España y la actualidad cubana. Puerto Rico hoy es una colonia de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un país soberano sometido al más cruel y prolongado bloqueo económico y comercial que ha conocido ningún país del mundo. Falso. Cuba primero no es un país soberano, porque la soberanía, ¿dónde reside? ¿En el Partido Comunista o en el soberano que es el pueblo? ¿Dónde reside la soberanía? Cuba no es un país soberano. ¿Por qué? Porque la soberanía que residió en el soberano cuando se realizó la Constitución de 1940 fue usurpada por Fidel Castro, por el PSP y luego por el Partido Comunista. Y jamás se restituyó la Constitución del 40, devolviéndole la soberanía al pueblo. De hecho, lo que se hizo fue en la Constitución de 1976 entregar la soberanía cubana a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy, otra vez, se está entregando la soberanía cubana a Rusia desde tratados comerciales que nos esclavizan y nos vuelven otra vez colonia soviética, rusa en este caso, hasta el envío de tropas mercenarias al ejército ruso para luchar, para fajarse, para matar ucranianos. No, no somos soberanos hoy. Somos la prostituta del Caribe. Empresarios españoles que van a Cuba a prostituir muchachitas
de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Rusia, de Italia, extranjeros que van a Cuba a formar parte de la red de prostitución. Eso no me lo contó nadie, ¿eh? Eso no es un libro que yo me leí, que lo vi en Habana, Babilonia, en el libro. No, no, no. Eso lo he visto yo en Cienfuegos con mis propios ojos y en La Habana. Eso no me lo contó nadie. No, no es verdad. No es verdad que seamos soberanos hoy. De hecho, hoy somos más esclavos que con la dictadura de Batista. Porque por lo menos con aquella dictadura de Fulgencio Batista, éramos de las primeras economías de América y de los países más avanzados del mundo. Con una dictadura militar como la de Fulgencio Batista. Hoy somos esclavos, no solo del mundo, que llevan hoteles allí, cadenas hoteleras a Cuba, a explotarnos, no solo de empresas canadienses que explotan la minería con mano de obra esclava cubana, no solo de Iberoestar y de Meliá, no, hoy somos esclavos hasta de los propios cubanos comunistas que nos esclavizan. A ver, ¿qué más, señor? Cuba exporta salud, educación, deporte, exporta vida. Desde 2000... Exporta vida. Dígaselo a la niñita Amanda, que está ahí en La Paz, en Madrid, que casi se muere en Cuba, porque no tenía tratamiento hepático en Cuba y tuvo que pedir una visa humanitaria para irse a atender en la sanidad española. Gracias a Dios y a la sanidad española. La niñita Amanda hoy se está recuperando de ese trasplante de hepático que tuvieron que hacerle. Exporta vida. Dígaselo a la cantidad de muertos ahogados o comidos por tiburones en el estrecho de la Florida y a la cantidad de muertos en México y en la selva del Darién, en el tapón del Darién. Exporta vida. Dígaselo a la cantidad de muertos en Cuba a golpes por la policía en las cárceles cubanas o a la gente que ha muerto en huelga de hambre o a la gente que está muerta en vida como José Daniel Ferrer. Cuba exporta vida. Dígaselo a los miles, cientos de miles de exiliados cubanos que no han podido ni enterrar a sus seres queridos en Cuba. Cuba exporta vida. Dígaselo a los miles de médicos que hoy en denuncia conjunta ante la ONU, con testimonios recogidos, están justamente diciendo que los han separado de sus hijos pequeños, orfandad forzosa, y que no los dejan entrar en Cuba, destrozando su familia, destrozando su vida y la de sus hijos. Cuba exporta vida. Dígaselo a los niños del remolcador 13 de marzo, asesinados por el Partido Comunista de Cuba que usted defiende. Cuba exporta vida. Dígaselo a la bebé de Bahía Honda, asesinada por una lancha guardafronteras, denunciada luego por la gente que iba en la lancha. Cuba exporta vida. ¿Exporta qué? Yo te voy a decir lo que exporta Cuba. Cuba participa, Cuba no, el Partido Comunista de Cuba participa de una red de trata de personas denunciada por las mismas personas que son esclavizadas por el partido. Médicos, por ejemplo. Médicos que son sometidos en Cuba a los más terribles tratos laborales, salarios que no les permiten ni siquiera alimentar a su familia. Y ven una sola salida a esa miseria a los que los somete el Partido Comunista, ven una sola salida: ir a otro país, no por solidaridad, no por internacionalismo, por miseria, por $3 más, se van a otro país. Por eso firman los contratos que firman. Su vida en Cuba es tan miserable que se venden como esclavos en otras tierras. Y llegan a esas otras tierras y el régimen cubano les retira el pasaporte. Y el régimen cubano los controla sus movimientos. Les tiene agentes de la seguridad del Estado, de la policía política, monitorizándolos como el mayoral en el corte de caña, en esa Cuba española. A los esclavos monitorizaba. Y el cubano que se escape, si lo capturan, lo mandan para Cuba. Y en Cuba sufre entonces
las consecuencias de desobedecer a estos degenerados comunistas. Y si logra escaparse y no lo capturan, entonces lo destierran. Durante al menos 8 años le impiden la entrada a su país, separándolo incluso de sus hijos pequeños y a su familia. Le impiden entonces salir de Cuba hacia cualquier otro sitio. Eso es lo que hacen ustedes, criminales. No, no es verdad que exportamos profesionales. Exportamos, no. El Partido Comunista de Cuba vende esclavos, degenerados, sin vergüenza. Y ahí están las denuncias que ha presentado el señor Larrondo, con todos los testimonios de esos médicos esclavos sometidos a las peores condiciones de trabajo, no solo en Cuba, en todas las partes del mundo donde los mandan. En el mundo hay gente mala. La maldad existe. La gente mala, el mal, existe. Esto es el mal. Esto es la perversión del ser humano. Esto es la degeneración del individuo. Tú puedes estar equivocado, como estaba equivocado Roberto Vaquero hasta que fue a Cuba. Tú puedes estar equivocado. Tú puedes estar confundido. Tú puedes estar manipulado. Pero cuando tú tienes todas las pruebas delante, si tú sigues insistiendo en tu error, o eres un necio o eres una mala persona. Y esto que está acá es una mala persona. En 2023 Cuba ha asumido la presidencia del Grupo de los 77 más China y eso atestigua el inmenso prestigio de Cuba entre el sur global. Y en materia de colaboración médica... Prestigio de Cuba entre el sur global. ¿Prestigio de Cuba en qué exactamente? ¿En qué? Porque que un español diga, eso demuestra el prestigio de Cuba, que se lo diga a otro español, otro creyente, otro fanático, otra mala persona. Oye, chapo, pero que me lo diga a mí, que yo nací ahí dentro, que yo he vivido más de la mitad de mi vida ahí dentro, que me lo diga a mí. En serio, prestigio de Cuba. Yo que tuve que ir a una escuela al campo, yo que fui sometido a trabajo infantil, a mí, yo que sé cómo es un hospital, yo que fui profesor en Cuba, a mí, prestigio de Cuba. Por eso ustedes no pueden salir de ese monólogo sobre Cuba. Ustedes no pueden salir de esa mierda que estás hablando. De ahí, de ese pedacito, de la gloria, de las conquistas, del ejemplo, desde el monólogo. Porque a ti te toca debatir con un cubano que sabe lo que es Cuba y vas a salir de ahí escaldado. Usted es un ignorante y además de ser un perfecto idiota, es una mala persona. Eso es lo que es usted. Y a cualquiera de ustedes que quiera venir aquí a debatir con pruebas, con datos, no con discurso y con muela, porque estoy de este discurso y esta muela hasta la coronilla. El que quiera discutir sobre lo que es Cuba con datos, que eche para acá, que le voy a enseñar lo que es Cuba. A ver si hay huevos de defenderlo después. Simplemente en el año 2023 había 23.800 colaboradores cubanos del sector salud presentes en 56 países. Esclavos, presentes en 56 países, vendidos allí por el Partido Comunista. Y digo esclavos con total conocimiento de causa, porque ¿qué es la esclavitud? La esclavitud está definida en un diccionario. Y lo que dice la esclavitud es justo lo que hacen esos médicos. Pero te digo más, esclavos contra su voluntad algunos y los peores, esclavos complacidos de los dos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que todos esos miles de médicos que hay por ahí por el mundo, inyectándole dinero al Partido Comunista, son los mismos médicos que no tiene hoy mi mamá en Cuba.
Son los mismos médicos que no tienen hoy mis vecinos en Cuba. Están siendo vendidos para recaudar dinero al Partido Comunista mientras el pueblo cubano dentro, mi madre, mi familia y mis vecinos, están sin médicos y sin medicinas. Y viene usted con esa cara tan fresca a hablarnos de lo bonito que es la revolución. En Cuba hoy no hay médicos, no hay medicamentos, no hay insumos médicos. El cubano hoy está sufriendo enfermedades que ya están erradicadas o son perfectamente tratables y curables en la mayoría de los países de nuestro entorno. Hay consultorios médicos que no tienen médicos. Hay hospitales que no tienen especialistas. Y usted viene aquí a hablar de lo buena que es la salud cubana. Mi abuela se murió en un hospital cubano. Mi primera abuela. Yo sé lo que es la salud en Cuba. Mi segunda abuela se murió en la cama de su casa tomando dipirona para el cáncer. Paracetamol, para el cáncer. Yo sé lo que es la salud cubana. No me lo va a enseñar usted. Descarado. En 59 años han atendido a más de 2.000 millones de pacientes en el mundo. En el inmenso mundo. despliegue se saca adelante con... En el mundo. Mientras en Cuba la gente está muriéndose de asco. Porque eso es de lo que viven ustedes, de la propaganda. Lo que pasa es que ya llegó la internet. Y con la internet, nosotros los cubanos nos convertimos cada uno en un expositor de la verdad sobre Cuba. Verdad que ustedes no pueden ni refutar, ni manipular, nunca más. Nunca más. A ustedes se les acabó el cuento de la burbuja informativa del Partido Comunista de Cuba en contubernio con el Partido Comunista de España, con Cuba Desinformación y con la puta madre que los parió. Se acabó el cuento. ¿Tú quieres debatir sobre Cuba? Echa para acá, que te voy a enseñar lo que es Cuba. Para que me hables de todos esos miles de gente en el mundo tratada por médicos cubanos. Echa para acá, que te voy a enseñar lo que es Cuba. Con el esfuerzo solidario de voluntarios y voluntarias. Cualquier trabajador o de las emergencias sabe que en ese... No son ni voluntarios ni voluntarias. En Cuba tenemos un refrán que dice que voluntario era un buey. Voluntario. Ni siquiera cuando el Che dijo que había creado el trabajo voluntario. En Cuba la gente hacía las cosas de forma voluntaria. Pero eso usted se lo puede decir a los 4 soquetes de su partido que hay ahí en el Congreso, a los desinformados que hay ahí en el Congreso, pero eso no me lo puede decir a mí, campeón. A mí no me lo puede decir. Porque yo sé lo que hace el régimen cubano para chantajear a los médicos. Los tiene cobrando salarios de 15 euros al mes en Cuba. 15 euros al mes en Cuba. Y por eso les dice, tienes que irte a Burundi a trabajar allí y te voy a pagar 50. ¿Y qué hace el médico cubano? Yo voy para Burundi a cobrar 35 euros más. Eso no es voluntarismo, eso es esclavitud, descarado. Si el médico cubano cobrara lo que cobra un médico en España, no se iba a trabajar a las peores zonas de México, donde los mexicanos no quieren ir, por un salario 17 veces menor al de los médicos mexicanos. Eso no es voluntarismo, eso es esclavitud, eso es miseria, eso es chantaje. Es de lo que viven ustedes, los comunistas, del chantaje y de la propaganda. ese sector no existe la jornada de 8 horas mientras la gente se muere a tu alrededor, tanto en catástrofes naturales como para poner en marcha sistemas sanitarios de los países descolonizados, abandonados por la potencia colonial. Cojonudo, ¿eh? Poner en marcha sistemas en los países descolonizados, mientras en Cuba. Ahora les voy a enseñar cómo está la salud en Cuba, para que venga este mequetrefe a decirnos
lo bonito que es el sistema retirada. La cubano. colosal asistencia médica gratuita a las víctimas de Chernóbil. Se llama... No fue gratuita. No mientas más, chico. No mientas más. Lo triste es que yo con mis impuestos tengo que pagarle el salario a este. No fue asistencia gratuita, que la sacaron a los cubanos de la sangre. A nosotros nos sacaron el dinero y nos lo siguen sacando hoy los del Partido Comunista para atender a los de Chernóbil, además del dinero que vino de la Unión Soviética. No fue gratuita, campeón. Mucho dinero ha costado. No solo atender a los de Chernóbil, no solo los de Chernóbil, a los de ETA que están en Cuba. Bastante plata nos ha costado a los cubanos, que nos han robado la vida, ustedes los comunistas. La vida nos ha robado para mantener toda esa maquinaria de propaganda. Gratuita. Gratuitas no van a ser ni tus palabras, porque el día que Cuba sea libre, y lo va a hacer, libre Dios al de ustedes que pise Cuba. A ti, al Manuel Pineda, a la Ana Hurtado. Dios los guarde. Mantenido hasta la fecha. La asistencia en el año 98, tras el paso de los huracanes Mitch y George, fue el país. Asistencia tras el paso de los huracanes Michelle y George. ¿En el año cuánto? Mira, campeón, del huracán Lili. Todavía hay gente sin casa en Cuba. Y hace 30 años el huracán Lili. Esto es, qué descaro. Qué descaro, qué gente más descarada. No se le puede permitir a un político ser tan descarado, tan sinvergüenza. Mentir así en público. Asistencia a los huracanes George y Michelle. ¿Asistencia de qué tipo? Si del huracán Lili todavía hay gente viviendo en albergues. Del huracán Ian todavía hay gente en Pinar del Río que no tiene techo. ¿Asistencia de cuánto? ¿Qué gente más sinvergüenza? País que más contingentes sanitarios envió a toda Centroamérica. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la principal universidad internacional de medicina gratuita del mundo. Que no es verdad. No es verdad. E invito a todo el mundo a que escriba en Google cuánto cuesta estudiar medicina en Cuba para que ustedes mismos vean lo que cuesta. No es verdad que la Escuela Latinoamericana de Medicina sea gratuita. He hecho yo varios programas aquí enseñando lo que cuesta la Escuela Latinoamericana de Medicina. No es gratis. El régimen cubano recibe dinero de los gobiernos de los países, recibe dinero de las ciudades, de los ayuntamientos, de los países, desde donde salen los estudiantes de medicina que van a la ELAM. Es falso. Usted es un mentiroso. Es falso. El régimen cubano cobra, y muy caro además. Le ha cobrado a Ecuador, le ha cobrado a Bolivia, le ha cobrado a Colombia por los estudiantes que tienen en la ELAM. No se puede ser tan carepapa y mentir así descaradamente. No se puede. No es gratis. No es gratis. La pregunta es, ¿dónde carajo meten el dinero que sacan de eso? De la venta de servicios médicos, de la venta de camas en la escuela de medicina. ¿Dónde meten el dinero que sacan de eso? Porque no se lo gastan en los hospitales. No se lo gastan en los consultorios. ¿Dónde lo meten? Cuando haga el resumen, les voy a poner las pantallas de los precios de la Escuela Latinoamericana de Medicina para que vean ustedes cómo el descarado este miente. Acoge a estudiantes de 122 países de América, de África, de Asia y Oceanía, también de los Estados Unidos. El combate contra el ébola en África, que Cuba dio en solitario, podríamos hablar. No es verdad. No es verdad ni que Cuba dio en solitario contra el ébola en África, ni el contingente Henry Reef en Haití. Nada de eso es verdad. Cuando el contingente Henry Reef, contingente médico en Haití, ustedes saben con qué energía funcionaban los hospitales de campaña del régimen cubano. Con la energía de un barco hospital de Estados Unidos que estaba ahí en Haití,
ofreciendo también los servicios médicos del barco hospital. De hecho, muchos de los insumos que usaban los médicos cubanos en sus tiendas de campaña, más la corriente, venían de ese barco hospital de Estados Unidos. Eso no es verdad, es falso. Lo mismo en África. No estaban en solitario. Ahí había médicos franceses también. Había médicos españoles también. No es verdad. Mentiroso. Hablar del esfuerzo de Cuba en la alfabetización. Más de 10 millones de habitantes del mundo los que han sido alfabetizados. 10 millones de habitantes en el mundo alfabetizados. Y hoy los cubanos no saben leer y escribir. 10 millones alfabetizados en el mundo. Y hoy los cubanos no saben ni siquiera su propia historia. 10 millones alfabetizados en el mundo. Y hoy los cubanos no saben ni siquiera cuáles son los derechos. Sus derechos humanos. 10 millones en el mundo alfabetizados y este tipejo hablando en España de lo bueno que es Cuba y de cómo respeta los derechos humanos. Y hoy los cubanos en Cuba no saben ni cuáles son sus derechos fundamentales. Alfabetizados en el mundo. Si el cubano estuviera alfabetizado, si el cubano supiera un mínimo de política, de cultura cívica, de derechos, de valores, hace rato a todos ustedes lo hubieran sacado a patas por las nalgas de Cuba. Ninguno de ustedes hubiera pisado jamás Cuba. 10 millones alfabetizados en todo el mundo. ¿Gracias a qué? Gracias al sudor y la sangre de nosotros los cubanos, que el Partido Comunista de Cuba, como mismo hace con los médicos, lo hace con los maestros cubanos. Y eso tampoco me lo ha contado nadie. Eso lo he vivido yo con compañeros míos de carrera. Gracias a este trabajo de Cuba. No se puede abordar ningún debate sobre Cuba sin exigir el final del bloqueo y por eso hemos presentado. Sí, claro que se puede abordar. Ustedes lo que tienen es miedo a abordarlo. Claro que se puede abordar. Lo que pasa es que ustedes no tienen cojones para abordarlo. Ustedes desde el monólogo le huyen a los debates sobre Cuba. Y siempre es la misma excusa. No, para debatir sobre Cuba hay que hablar sobre el bloqueo. No, campeón, si a mí Estados Unidos no me ha violado nunca mis derechos en Cuba. A mí me los violó el Partido Comunista de Cuba desde que nací hasta el minuto en que me subí al avión y salí de Cuba. ¿Fue Estados Unidos? No, campeón. Fue el partido, tus camaradas. Porque yo en Cuba no podía expresarme. ¿Por qué? Porque Estados Unidos me decía que no, era el Partido Comunista. Yo en Cuba viví como un cerdo. Porque era Estados Unidos el que me tenía así. No, campeón. Al lado mío, en el mismo barrio, vivía el director de no sé qué del partido, el jefe de no sé cuánto del partido, el jefe de tal compañía, tal empresa del partido, que vivían como reyes. Mientras yo vivía en la miseria. Eso no me lo contó nadie, esa es mi vida. No. Claro que hay que abordar el tema Cuba, el tema de derechos humanos, porque no tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos. A mí, como cubano, mis derechos no me los viola Estados Unidos. Al contrario, yo encontré la libertad una vez salí de Cuba, en España. Y todas las veces que he ido a Estados Unidos como cubano, se me ha tratado con todos mis derechos humanos. A mí mis derechos me los viola el Partido Comunista de Cuba. Y tú sabes, y los mequetrefes de tu partido saben, que eso que estás diciendo es falso. Ustedes son malas personas, además de cobardes. Ninguno de ustedes tiene argumentos, ni conocimientos, ni experiencia para defender todas esas palabras que estás diciendo ahí en un debate en directo con un cubano que conozca Cuba. Ninguno de ustedes tiene cojones para sostener todo eso en directo. Ninguno. En Cuba, hoy, a José Daniel Ferrer no es Estados Unidos el que lo tiene encerrado en una celda de castigo, incomunicado, aislado de su familia, que le han vuelto a negar otra vez la visita a su esposa. Enfermo. Hoy no es Estados Unidos el que lo tiene así. Es el Partido Comunista de Cuba. A Michael y a Luis Manuel no es Estados Unidos quien lo tiene encerrado.
por expresarse. Es el Partido Comunista de Cuba. Y cuando Cuba sea libre, y lo va a hacer, y salga toda la verdad a la luz, que es lo que ustedes tienen miedo, a ver dónde se van a meter todos ustedes. Porque cuando Cuba sea libre y saquemos toda la verdad para afuera con nombre y apellido y material gráfico y todo, a ver dónde van a meter ustedes la cara, como mismo Fidel Castro hizo con Camboya, con Kampuchea. Que cuando salió toda la masacre de los comunistas en Kampuchea, Fidel Castro no sabía dónde meterse. Decía, no, yo no lo sabía. No, yo pasaba por ahí. Pero cuando aquello no había internet, hoy hay internet. El día que caiga Cuba, todos ustedes se van a meter la cabeza en el trasero como el avestruz. El día que caiga la dictadura cubana, la dictadura comunista cubana, todos los partidos de ustedes van a dejar de existir, porque esa va a ser la muestra al mundo de que ustedes son unos losers, unos fracasados, unas malas personas. Va a ser el cóctel perfecto. Lo que no pudo pasar en el 91, lo que no pudo pasar cuando Kampuchea, va a pasar cuando caiga la dictadura cubana. Todos ustedes no van a tener piedra debajo de la cual esconderse. Esta enmienda, el bloqueo, es la mayor violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Todos los... Falso. Falso. Primero, no hay un bloqueo, hay un embargo. Y segundo, de ese mismo país, desde donde se decretó el embargo, salen alimentos, medicinas, automóviles, partes y piezas de aviones para Cuba. De hecho, es Estados Unidos uno de los principales socios comerciales en cuanto al mercado de los alimentos para Cuba. Es Estados Unidos el principal emisor de remesas para Cuba. No, no es verdad. No es verdad que existe un bloqueo. Existe un embargo. Embargo provocado porque ustedes, los comunistas, se robaron la propiedad de los ciudadanos norteamericanos y se negaron a pagarla. Embargo provocado por la chulería de Raúl Castro allá en Moscú, cuando le dijo a las autoridades del Kremlin, dejen que nos embarguen. Así tenemos una justificación para decirle al mundo lo malo que es Estados Unidos y por qué nos acercamos a ustedes los soviéticos. Eso es transcripciones de los propios discursos de Raúl Castro, que ustedes se han empeñado en ocultar siempre. No, no hay bloqueo. Hay una partida de descarados, oportunistas. ¿Dónde están Meliá e Iberoestar? En Cuba. Decía el director de Meliá que iban a crecer este año 2 hoteles más, con un bloqueo de Estados Unidos. No, si estuviéramos bloqueados, Meliá no siguiera en Cuba, ni Iberostar tampoco, ni las otras casi 300 españolas, empresas españolas acreditadas en Cuba, con número de teléfono y dirección y todo por toda Cuba. Página web del ISEX, Embajada de España en La Habana. Ahí están todos esos documentos. No, no es verdad que hay un bloqueo. El jamón, el queso, la cerveza que sale de España para Cuba demuestran que no hay un bloqueo. Y el Habana Club, el legendario, y los habanos que se venden en España desde Cuba demuestran que no hay un bloqueo. Pero eso en el Congreso está perfecto. Ahí en el Congreso, donde nadie sabe un carajo de Cuba, ni siquiera los del PP, ahí está perfecto ese monólogo. Pero con un cubano debatiendo, usted se mete la lengua en el trasero. Años, la Asamblea de las Naciones Unidas condena de este bloqueo en su Asamblea General. Es falso. En la ONU no se condena ningún bloqueo. Es falso, pero además es una mentira tan descarada. Busquen ustedes, todos ustedes, la pantalla
de las votaciones de la ONU sobre el tema Cuba. Lean ustedes qué dice esa pantalla y confirmen ustedes mismos si en esa pantalla, en alguna parte, dice bloqueo. No lo dice. En esa pantalla se vota en favor o en contra del levantamiento de las sanciones de embargo, no de bloqueo, embargo. Eso es lo que se vota en la ONU. Este descarado sigue mintiendo. Y ese embargo, ¿por qué? Es la realidad. Es lo que se decretó, un embargo, no un bloqueo. Lo que pasa es que el término bloqueo es como más víctima. Nosotros, el David contra Goliat, nos tienen bloqueados, pobrecitos, qué víctimas somos. Aún así mandamos médicos al mundo. No, es falso, es falso. No estás bloqueado, estás embargado. En la ONU no se vota sobre ningún bloqueo, se vota sobre unas sanciones. Y usted es un descarado. Por todo lo que ha dicho aquí, usted no tiene vergüenza. No se puede ser tan mentiroso y tener un ápice de vergüenza al mismo tiempo. No se puede ser tan mentiroso y tener un poquito de dignidad. No es compatible. La mentira con la dignidad y la mentira con la vergüenza no es compatible. Pedimos a todas las fuerzas políticas defensoras del derecho internacional que rechacen esta PNL y que en su lugar voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad pidiendo el fin del bloqueo y el fin de las sanciones ilegales a Cuba. No, las sanciones no son ilegales. No. ¿Por qué? Bueno, porque las sanciones fueron decretadas por un juez respondiendo a una ley. Podríamos partir de la ley de comercio con el enemigo, por tanto, ya no son ilegales, están ajustadas a la ley. Y luego la ley Torricelli, la ley Helms-Burton o la ley de la mejora de las sanciones de principios del año 2000. No son ilegales. Todas las sanciones están ajustadas a la ley. El problema es que el robo de las propiedades sí fue ilegal. El robo y la negativa al pago pronto y oportuno. Eso, que lo decía la ley internacional y que lo decía la Constitución de 1940, la negativa a ese pago pronto y oportuno, eso es ilegal. Por eso Fidel Castro no restituyó la Constitución del 40, porque si no, iba a estar violando la Constitución. Por eso se inventó una ley fundamental, donde se pasó por el forro todo lo que decía la Constitución del 40 al respecto. Por eso tuvo que apelar a una ley de minas del año 34, si mal no recuerdo. Sin la Constitución del 40, tuvo que meterse para allá, para la década del 30, para poder expropiar a las refinerías. Todo eso fue ilegal. Pero este señor no tiene conocimiento para debatir esas cosas. Este señor sabrá mucho de España, del Partido Comunista de España, de los fusilamientos de Paracuello, sabrá este señor. De los trenes de la muerte de Jaén, sabrá este señor. De los fusilamientos en el cementerio de Aravaca, sabrá este señor. De las checas, la checa de Bellas Artes, sabrá este señor. Este señor sabrá mucho de España, pero de Cuba sabrá, para pararse ahí con esa autoridad a hablar sobre Cuba. De Cuba sabrá para pararse ahí a hablar de medicina, de hospitales, de educación, de bloqueo. No, campeón. Te faltan todavía unos cuantos libros y lo mejor, te falta una pila de años viviendo en Cuba. Pero una pila de años viviendo en Cuba como cubano. Porque incluso cubanos nacidos en Cuba, cubanos vividos en Cuba, han pasado por aquí intentando decir eso que tú has dicho y han salido de aquí sopapeados porque no hay forma de defenderlo. Cubanos de lo más chusma a lo más arribita, de lo más izquierdoso a lo más rosadito. Y han salido sopapeados todos.
Porque de filosofía, de marxismo, de no sé qué, a lo mejor ahí me pierdo en algunos temas. Pero de mi vida, de lo que yo viví en Cuba, de la historia de mi país, no hay huevo para debatir aquí.